sea nuestro Dios. Y todos desde aquí, desde Weston, reciban un fuerte abrazo en el Señor. Y vamos a disponernos para que hoy sucedan cosas muy lindas y preciosas, porque todo lo que hacemos aquí es por Él y para Él. Bendito nuestro Dios. Oremos y digámosle: Señor de la gloria, Padre bueno, tú mi Dios eres grande, tú mi Dios eres poderoso, tú eres lo más lindo y hermoso que hay. Gracias, gracias mi Dios por permitirnos un día más para vivir, un día más para conocer de ti. Porque hoy, Señor, nos hemos congregado aquí en Weston, pero también a nivel mundial, Señor, en las diferentes congregaciones donde está tu iglesia, con esta sed, con esta hambre espiritual de querer conocer más de ti, de querer escuchar y aprender la doctrina impartida por nuestro Señor a través de los labios de nuestra amada hermana María Luisa. Por eso hoy, Señor, recibe este culto, hoy bendícenos a todos, en el nombre de Cristo, amén y amén. Vamos a leer en San Mateo, capítulo número 22. Un pasaje muy lindo como lo que sucede hoy en día, de cómo Dios se manifiesta, cómo Dios cuando tiene un hombre, una mujer de Dios, lo que hace. En este caso está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice que Cristo estaba en medio de los saduceos y le hacían preguntas y querían dejarlo como avergonzado, pero no sabían ante quién estaba, y estaba ante el Hijo de Dios. Por eso en el verso 33 dice: oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Y mire que hoy en día eso es lo que sucede. Hoy en día cuando diferentes personas escuchan a nuestra hermana María Luisa, admiran. Dice: esta sabiduría no es de un ser normal, tiene que estar Dios ahí. Y por eso ha hecho que la iglesia crezca, que cuando uno conozca el evangelio y la doctrina, definitivamente nos llene de gozo, de paz, de esperanza, y conocer que Dios vive y que Dios existe. Dice en el verso 34, entonces, en el verso 34 de este mismo capítulo 22 de San Mateo, dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Verso 35, leámoslos todos. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, imagínense, por tentarle. ¿A quién le estaban preguntando? Y mire cómo hacen. Lo querían elogiar, como si con esto ya lo sedujeran a Cristo Jesús. Y le dijeron: maestro, mire lo que dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús les dijo, ¿qué fue lo que les dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este sí que le cuesta mucho a los hermanos, aprender a amar, a valorar, a entender que todos en el Señor somos uno, en el mismo entendimiento del evangelio, de la doctrina, de seguirlo. Pero cada ser humano es un mundo, cada ser humano tiene su temperamento, cada ser humano Dios lo hizo en ese libre albedrío y cada cual decide si quiere o no quiere ser de Dios. Nosotros enseñamos este camino y usted en su libre albedrío decide si lo sigue o no lo sigue, si es hacedor de esa palabra o no lo es. Verso 40 dice: de estos dos mandamientos depende ¿qué? Y los profetas. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Qué lindo saber que este resumen que le hizo nuestro Señor Jesucristo aquí a los fariseos, diciéndoles, ahí se resumen todo: amar a Dios y amar al prójimo.
Y por eso uno, por amor a Dios, tiene que dejar de pecar, tiene que esforzarse. Conocemos el Evangelio, la doctrina. Mire que nuestra hermana María Luisa durante más de 45 años, ya casi 50 años, viene enseñándonos a conocerlo a Dios. ¿Qué le agrada a Dios? De usted depende. Como hoy yo quiero contarles a todos a nivel mundial que acaba de haber una reunión, por ejemplo en Polonia, gracias a que la Fundación Internacional María Luisa de Moreno sigue repartiendo allí en Polonia, en Rumania, con hermanos de Alemania que también han viajado allí a llevar todas estas ayudas a estos ucranianos. Acaba de haber un culto con los hermanos ucranianos, pero también me contaron que habían hermanos polacos. Difícil el culto porque no hablan, pues nuestros hermanos, nuestros pastores no hablan ucraniano. Pero bueno, afortunadamente está la tecnología y usando el Google Traductor, pues se les iba predicando en español al polaco, del polaco al ucraniano, y gracias a Dios y a la voluntad de Dios, allí llegó un hombre polaco. Ucraniano habla el polaco, y él ayudó a traducir del polaco al ucraniano, y fue una gran ayuda para que el culto fuera más ameno y pudieran entender, y están todos maravillados de este Dios que vive, que la gloria y que la honra sea para el Dios que vive. Por eso, gloria a Dios, que con el tiempo seguramente en Ucrania, allí también estará la iglesia, bendito nuestro Dios. Dice, vamos a entonar un himno, el himno número 63, algo muy lindo. A ti y a mí nos espera el Señor. Esfuércese, pídale a Dios que le dé entendimiento. Entendemos este himno número 63, a ti y a mí. Nos está llamando Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos, llama a ti y a mí. Venid, 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 si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid, porque tememos y está abogando Cristo por ti y por mí. Sus bendiciones está derramando siempre por ti y por mí. Venid, 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 si estáis cansados, venid. Oh pecadores, venid. El tiempo vuela, lograrlo conviene. Cristo te llama a ti. Vienen las sombras y la muerte viene por ti y por mí. Venid, 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 si estáis cansados, venid. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Bendito el Dios que tenemos, este Dios que es bueno, grande, generoso, misericordioso. Y vamos a entonar también el himno 64, puedo oír tu voz llamando. Pero viene a mi mente un testimonio en estos días. Me escribieron de Rotterdam, el pastor de Rotterdam. Un saludo allá también a los hermanos de Holanda. Él cuenta el siguiente testimonio. Hace 15 días llegó una pareja
una pareja, una húngara y un ucraniano. Venían desplazados, bueno, por sus situaciones que estaban viviendo, y llegaron allí a la iglesia porque una hermana los invitó a que Dios les hablara, que conocieran a este Dios vivo y de poder. Y ellos asistieron, y también contaba el pastor, muy difícil porque en la iglesia no hablan húngaro, no hablan ucraniano, pero bueno, usando la tecnología también les fueron traduciendo, recibieron profecía. Cuando escucharon el traductor escuchando, ellos lloraron de felicidad y quedaron muy felices. Pero el viernes pasado volvieron, y cuando entraron, esta mujer lloraba y lloraba, y le decía que qué pasó. Dijo, no, es que aquí está Dios. Y yo les quiero decir a ustedes que esa mujer de la fotografía, la hermana María Luisa, hace 3 meses se me apareció. Hace 3 meses nosotros queríamos irnos a vivir a Ucrania porque le salió un trabajo a mi esposo y dijo que no lo hiciéramos. Y entonces dijo más bien que no asistiéramos allá, sino que fuéramos a este lugar, y le mostraba el símbolo de la iglesia, le mostraba la imagen de la iglesia, el nombre de la iglesia, y le decía que más bien entraran ahí, que no fueran a Ucrania. Y que cuando ellos entraron, la sorpresa era que la hermana María Luisa a ella le predicaba en húngaro y a él en ucraniano, y eran muy felices. Y decía la hermana, y allá llegará la iglesia también, allá llegará la palabra del Señor también. Entonces dice que ella se despertó, ella le contó el sueño al esposo, no se fueron para Ucrania, gracias a Dios, porque eso fue hace 3 meses, si no le hubiera tocado el quedarse allá en la guerra. Están allá ya en Suiza, en Rotterdam, Holanda, y están felices y contentos de ver de que esta es la iglesia del Señor, y que hay un ser que Dios usa como un gran ejemplo para llamar muchos. Bendito nuestro Dios, gloria a Dios. Entonemos el coro 60, el himno 64, puedo oír tu voz llamando. Fiel
Bendito sea nuestro Dios. Y cómo no seguir a este Dios tan bueno, a este Dios tan misericordioso, a este Dios tan generoso, a este Dios que si le abrimos la mente y el corazón, nos va a llenar de ese gozo, de esa paz. Y este Dios, bien dice la Biblia, es el Dios de esperanza. Ese Dios le queremos dar a conocer a usted que viene por primera vez, para que usted sepa que Dios sí existe y que Dios es una realidad. Por eso hoy al finalizar, en las diferentes congregaciones a nivel mundial que están viendo esta transmisión, se les va a ministrar profecía. Dios le va a hablar. Y cuando Dios habla, ¿cómo saber que Dios habla? Nos dice cosas del pasado, del presente y del futuro. Y por eso muchos, después de que termina este culto de enseñanza, después de la predicación, testificamos, contamos de esas promesas que Dios nos habló y Dios nos cumplió. Y es la forma como Dios hace tan sabiamente para enamorarnos, para cautivarnos, para atraparnos y para definitivamente decirle que Él vive, que Él existe y que esta es su iglesia. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Para eso usted puede ver aquí un tutorial. Van a pasar un tutorial en la transmisión, un tutorial de cómo usted invitar a las personas a los canales de YouTube de la iglesia, de YouTube de nuestra hermana María Luisa, o también la página web de la iglesia, para que allí vea testimonios, enseñanzas, predicaciones, meditaciones y aprenda cada día más a conocer lo de Dios. Como por ejemplo en Bélgica a una hermana que ya lleva tiempo en la iglesia, Dios le dio una linda enseñanza. Ella dice que ella quería comprar unos muebles porque sus muebles se habían destruido, ya estaban en muy mal estado, y fue a comprarlos, averiguó el precio y dijo no los puedo comprar. Se fue a un almacén que venden muebles en buen estado pero ya usados, y se fue allí y dijo: cuestan exactamente lo que yo tengo del diezmo. El diezmo es la décima parte de lo que nos ganamos, nos encontramos y nos regalan. Es un mandamiento que Dios ha instaurado para que ustedes y yo lo cumplamos. ¿Quiénes? Los que hemos creído, los que hemos valorado. Esta hermana dice que ella dijo: el diezmo o los muebles. Dijo: Señor, tú sabes que yo después te repongo el diezmo, voy a comprar los muebles. Y compró los muebles. Y le dijeron: mañana se los llevamos. Y resulta ser que cuando llegaron los muebles, resulta ser que los muebles eran muy grandes y no entraban por la puerta principal. Entonces ella dijo: no, vamos a quitar ventanales y que por ahí entran. Y cuando fue a quitar los ventanales, dice que los ventanales se achicaron, ella no explicaba por qué, y tampoco por ahí entraban los muebles. Entonces decía: Señor, ya entiendo. Y resulta ser que la persona que le transportó y le llevó todo dijo: señora, yo no sé qué voy a hacer con eso, pero ahí se los dejo en la calle. Finalmente se perdieron los muebles, se dañaron ahí a la intemperie. Entonces ella dijo: Señor, gracias, aprendí. ¿Qué enseñanza la que me diste? Ahora entendí que primero tú, segundo tú y tercero tú. Y se fue a la iglesia y oró. Y llegó a la alabanza, como la hay en todas nuestras congregaciones, que los invitamos a que sigan congregando a los cultos de enseñanza, de estudios bíblicos, de alabanza. Recuerde que la alabanza es un tributo a Dios, es un ejercicio espiritual para fortalecernos, para seguirlo a Él. Y ella se dedicó a alabar a Dios, y dice que ese día recibió profecía y Dios le dijo: y sí, mujer, entendiste la enseñanza que te di, porque yo soy un Dios de amor, pero también soy un Dios celoso, un Dios que exijo a mis hijos que me cumplan con mis mandamientos, con mis ordenanzas. Y ella le dijo: Señor, lo entendí y gracias. Y dice ella que de una forma sorprendente, a los 8 días, una persona pasó y le regaló unos muebles nuevos que le quedaban perfectos para su apartamento. Y lo más sorprendente es que en el trabajo le dio una bonificación y recibió el diezmo que ella le faltó dar, lo recibió, y ahí sí entendió y fue y lo entregó. La gloria sea para Dios. Puesto de pie, gloria a Dios. Qué lindo, ojalá que a ninguno de nosotros nos dé Dios experiencias así, sino que lo hagamos voluntariamente y podamos entender que todo lo que hacemos aquí es por Él y para Él, cumpliéndose esas ordenanzas, estatutos y decretos. Entonemos el coro número 66, amo al Señor.
Coro número 66. Gloria a nuestro Dios. Y cómo no amar a este Dios poderoso. Entonemos también el coro número 99. Mira cuál amor. Ese amor que tiene Dios por nosotros, porque Dios es bueno, grande y poderoso. Bendito nuestro Dios. Entonemos este coro número 99. Mira
Gloria a Dios. El mundo no lo reconoce, pero Dios hace ya casi 50 años reveló esta verdad y que esta iglesia comenzaría o seguiríamos esa iglesia apostólica en cabeza de nuestro hermano Luis Moreno y nuestra amada hermana María Luisa. Hoy en día tenemos esa gran bendición de que tenemos a un ser maravilloso, a una varona de Dios que nos da a conocer este evangelio, esta verdad, a Cristo el Salvador. Y hoy, ¿qué más nos irá a enseñar? Bendito sea nuestro Dios, Dios los bendiga. Y con ustedes, nuestra amada hermana María Luisa. Muy buenos días, hermanos, hermanas y personas por primera vez, personas recientes en diferentes lugares del mundo. Y también a mis hermanos y hermanas de diferentes lugares, de todos los países que en este momento se conectan con nosotros, que nos acompañan, que estamos hoy en esta reunión maravillosa, en nuestra fiesta con Dios, nuestra fiesta con el Señor, donde le damos las gracias a nuestro Dios por todo lo que recibimos de su mano, por todo lo que Él hace por nosotros, por su misericordia y por ese privilegio que tenemos que nosotros hayamos sido dignos de los ojos de Dios, de la mirada de Dios. En el momento en que Él empezó a escoger su gente, nos miró a nosotros. Qué hermoso y que nos sentimos muy orgullosos. Gracias a nuestro Dios por ello. Así que pueden sentarse. Gracias al Señor por permitirnos estar hoy nuevamente aquí reunidos para alabar y glorificar su nombre con la enseñanza, para rendirle este tributo y este culto a nuestro Dios con esta enseñanza, con la meditación, recordando lo que hemos leído siempre, una y muchas veces, cientos de veces, algunos miles de veces, leyendo lo mismo, pero que nunca nos cansamos. Nunca nos cansaremos de leer y meditar en la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos el Salmo 119, en ese salmo encontramos una meditación donde el salmista dice que él lee y dice lo mismo y siempre le dice lo mismo a Dios todo el tiempo y que nunca se cansa ni se cansará de repetirle al Señor las mismas palabras. Y siempre dice, Señor, yo medito en tu palabra día y noche. Y siempre lo dice. Así que el Señor no se cansa por ello. Así nosotros no nos preocupemos si al Señor le repetimos las cosas una y muchas veces. Y hoy pues vamos en nuestra enseñanza que nos corresponde hoy en Hebreos. Vamos a abrir el libro de Hebreos. En Hebreos capítulo 2 vamos a estar leyendo del verso 1 al 18. Pero antes voy a destacar algunos versos que quizá quedaron un poco como que algunos hermanos, personas en la enseñanza anterior no pudieron comprender bien sobre la deidad de nuestro Señor Jesucristo o sobre que Dios se hizo carne, se formó como un ser humano y trabajó en la tierra haciéndose pasar por Hijo de Dios y también la parte humana, el Hijo del Hombre. Esa parte humana llamada Jesús de Nazaret. Eso es un misterio que no todos lo van a entender, no todos lo comprenden, pero cuando nosotros amamos a Dios y creemos en Dios, así no entendamos, creemos, porque el amor a Dios hace que nosotros creemos porque decimos, Dios tiene la razón, y si Él lo enseña así, hay que creerlo sin preguntar o cuestionar. Pero de todas maneras, sí voy a que leamos un poquito antes de leer Hebreos capítulo 2, que ustedes lo tengan en cuenta. Pasemos aquí a Isaías, al libro del profeta Isaías,
en el capítulo 40. Y quizá hoy también les voy a pedir una disculpa, por favor. Estoy un poquito mal de la garganta, entonces les pido me disculpen si acaso mi organismo me hace quedar mal con ustedes. En Isaías, capítulo 40, en el verso 3, aquí hay un semitítulo que no he podido yo lograr si en todas las Biblias exista o es solamente en mi Biblia. Dice: Jehová consuela a Sión. Dios consuela a Sión, a su iglesia, a su templo, a su tabernáculo, a su pueblo. Y en el verso 3, pero antes de leer el 3 voy a leer el 1 y 2 rápidamente. Dice el Señor a través del profeta Isaías, dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Jerusalén es la misma Sión. Y se refería el Señor a dos clases de Sión o de Jerusalén, la espiritual y la física. La espiritual, la que el Señor Jesucristo formaría después, y la física, pues era la Jerusalén física de aquella época. Allí, capital de Judea, de Israel. Y dice: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado ya es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Le estaba diciendo estas cosas porque el Señor le estaba diciendo: ya llegó el tiempo en que viene el Salvador, el Mesías, el Rey perfecto. Dice: su pecado es perdonado porque Él les va a perdonar el pecado. Dice: que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, porque dice que el Señor estaría haciendo ese gran milagro de perdonar los pecados, redimir allá en la cruz del Calvario con el derramamiento de sangre. Esa era la consolación que Dios enviaba al pueblo en aquel entonces a través de Isaías. Promesa para el futuro, lo podemos ver, eran promesas para el futuro. Pero ese futuro llegó con el advenimiento del Señor Jesús cuando Él nació. Y entonces Él vino y Él nació. Y resulta que aquí en el verso 3 decía Dios en ese tiempo, decía: voz que clama en el desierto, refiriéndose a Juan el Bautista. Recordemos en la historia que Juan el Bautista fue el que empezó a predicar que vendría el Salvador, que viene el Mesías, ya viene, detrás de mí viene el que los va a bautizar en fuego. Él es fuego, Él estará con ustedes, yo no soy digno de desatar su calzado, decía Juan. Entonces esa era la voz que clamaba en el desierto, porque dice que Juan vivió en el desierto y se alimentaba con la comida que había allí en el desierto. Por eso dice: voz que clama en el desierto, era Juan. Y esa voz decía: preparad, le decía a la voz, o a Juan, le decía el Señor: preparad camino a Jehová. Aquí no decía prepárele camino a un hombre llamado Jesús de Nazaret, sino que decía: prepárenle el camino a Dios, porque Dios viene, Dios se acerca, se avecina. Dice: enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Enderezcan sus caminos, arrepiéntanse, vivan la vida mejor, acaten los mandamientos de Dios, porque se acerca nuestro Dios. Que ahí es donde yo quiero que todos pongan la atención y no se confundan por la enseñanza del domingo pasado. Y aquí dice que en el verso 9, pasamos al verso 9, que dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, nuevamente hablándole a Juan el Bautista, porque fue Juan el Bautista el que pregonó que el Señor venía, que el reino de los cielos se había acercado. Y así dice la lectura, dice: levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Dile a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. ¿Cómo les parece a ustedes? No dice: aquí está Jesús de Nazaret.
sino aquí está vuestro Dios. ¿Y qué fue lo que pregonó Juan el Bautista cuando vino? Dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, cambien, enderezcan sus caminos, porque Él viene como fuego consumidor. Y si encuentra a alguien que no esté dispuesto, pues el Señor lo destruirá. Y por eso Juan tuvo que predicar y enseñar y tuvo que bautizar a muchos. Él era esa anunciadora de Sión, pero aquí lo que queremos destacar es que se estaba refiriendo que venía Dios. Por eso en la enseñanza es que Dios mismo estuvo en la tierra con los seres humanos, con la gente en aquella época. Él estuvo en la tierra trabajando como el Hijo de Dios y trabajando como Jesús de Nazaret. Y el mismo Dios dice que tomó carne del ser humano, como ser humano, tomó carne y se hizo un hombre. Y como hombre, entonces, por eso dice que sufrió todas las penalidades que puede sufrir un ser humano. Por eso fue crucificado. Y por eso su sangre fue derramada, pero Dios todo lo vio porque era el sacrificio que Él estaba haciendo allí en materia. Así que no nos vamos a confundir. Dios trabaja porque Dios es uno y Él es tan poderoso que para Él no hay nada imposible hacer o convertir las cosas o los seres como Él quiera. Así que la honra es para nuestro Dios. Aquí en el verso 10 y 11 dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, viene Dios con poder, su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él, su paga, viene delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, dice que él como un pastor iba a apacentar su rebaño. Gracias le damos a nuestro Dios hoy porque Él es nuestro pastor divino y Él nos está pastoreando. Dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno, que es lo mismo, sus brazos, los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas o pastoreará suavemente a los recién llegados, a los recién convertidos, a los que se acercan por primera vez y que se convierten y llevan poco tiempo. Dice que Él va a tener un especial cuidado con estas personas. Aquí dice las recién paridas, que significa los recientes, los que recién conocen la obra de Dios. Porque aquellos que ya llevan años y años y años, Dios entonces ya espera de esta gente que sean maduros y que sean ya personas también aptas para el servicio, para que le ayuden al Señor a pastorear las congregaciones. Bien, entonces que quede claro que el mismo Dios estuvo. Y por eso es que el diablo le decía, porque el diablo tenía duda, porque el diablo no entendía bien, no comprendía, y por eso le decía, si tú eres hijo de Dios, haz esto y aquello. Tírate, échate de aquí abajo, le decía. Si eres hijo de Dios, dígale a estas piedras que se conviertan en pan. Por eso fue que el diablo fue atrevido con el Señor. Pero bien, todo eso tenía que suceder porque Dios así lo permitió. Pasamos ahora sí a Hebreos. Pasamos a Hebreos, capítulo 2. Y dice, aquí Hebreos se está refiriendo y destacando mucho la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces dice, hemos oído la doctrina del Señor y seamos diligentes. Pongamos mucha atención a la palabra de Dios, a su doctrina, a sus mandamientos, para que no resbalemos, para que no caigamos, para que no vayamos a cometer un error y perdamos nuestra salvación. Perdamos en esta vida las bendiciones y la mano de Dios con nosotros, y luego vamos a perder salvación. Y dice, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme,
refiriéndose cuando Dios envió ángeles para que le hablaran a Abraham. Que recordemos que dice que Abraham estaba ahí sentado en la puerta de su vivienda y venían 3 seres, 3 ángeles. Pero esos ángeles no venían vestidos con alas, eran 3 hombres común y corriente, vestidos conforme se vestía Abraham. Y por eso, pues Abraham no se iba a espantar o a salir corriendo del susto, no. Abraham los recibe porque dice, son huéspedes que vienen a mi casa. Los tengo que recibir bien, los tengo que atender, ofrecerles dormida y comida y buena atención. Pero cuando ya los ángeles estuvieron frente a Abraham, se dio cuenta que era Dios. Dice que Abraham se dio cuenta que era Dios el que estaba allí en esos 3 seres y que le hablaban, le hacían promesas maravillosas. Entonces estos ángeles le hablaron a Abraham y fue cuando Dios le dio esa orden a Abraham de que saliera de su vivienda, de su territorio, de su familia, de su parentela y que se fuera a un lugar que Dios le estaría indicando. Y dice que estos ángeles le hablaron a Abraham y le dieron las órdenes. Por eso dice, si esa palabra de esos ángeles fue firme, dice, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, porque aquellos que en aquel entonces no quisieron aceptar ni creer ni obedecer en la palabra que el Señor enviaba, como en el caso de Lot, que también ángeles le hablaron, salga de aquí, y él le habló a su familia y no creyeron, sino que se quedaron allí, perecieron. Y en la época del diluvio también, cuando Noé, él pregonaba que se arrepintieran y nadie quiso. Entonces dice que esa transgresión, ese pecado, esa multitud de pecados que cometió la gente que fue castigada, que Dios los castigó y todos perecieron por ello. Entonces dice que aquí estos ángeles le hablan a Abraham y le hacen unas promesas. Y esa palabra fue tan firme. Dice en el verso 3, nosotros cómo vamos a escapar, dice, si descuidamos la salvación tan grande que Dios nos ha ofrecido a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de Él. En aquella época esos ángeles le hablaron a Abraham y fue firme la palabra porque Dios cumplió. Y Dios juró por sí mismo de que cumpliría y así fue. Dice que hoy en día, después del Evangelio, después del Señor Jesucristo, dice que nosotros cómo vamos a descuidar, a olvidarnos o a tener en poco esta salvación de Dios que es tan grande que Él nos está ofreciendo desde hace más de 2000 años a todas aquellas generaciones que han pasado y que algunos quisieron, otros no quisieron, otros lo menospreciaron. Y hoy nosotros estamos disfrutando en cierta manera de estas promesas, de esta salvación que Dios nos está ofreciendo. Ya desde este momento estamos disfrutando esta felicidad con Dios. Entonces dice, la cual, esta salvación no la podemos nosotros despreciar ni descuidarnos en nuestra vida espiritual. Dice, esta salvación que es tan grande, dice, la cual salvación que habiendo sido anunciado primero por el Señor, ahora nos es confirmada por los que la oyen. Entonces el apóstol dice, primero, el Señor anunció esta salvación maravillosa. ¿Cómo anunció el Señor Jesucristo cuando estaba predicando el Evangelio? Decía, el que crea en mí, creed en mí, tendréis vida eterna. El que en mí cree, tendrá vida eterna. Decía, yo soy el agua que es para vida eterna, salta para vida eterna, el agua que yo doy. Yo soy el pan de vida, el pan de la vida eterna. Todas esas eran las palabras y la anunciación que el Señor Jesucristo hacía a toda la gente y a la gente que vendría al futuro, anunciando esa salvación.
Y dice que después del Señor entonces Él dejó a su gente que predicara, dejó a los apóstoles y luego los que los iban a suceder de ahí en adelante. Y el Señor dio la orden y les dijo, es que este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Porque para que todos escuchen lo que yo quiero darles, una salvación, una vida eterna. Todo el mundo tiene que enterarse, todos tienen que saber el camino. Y el Señor dio esa orden. Y dice que después le dio ese poder y esa facultad a sus apóstoles, y de ahí sucesivamente los que iban creyendo, iban recibiendo el poder de Dios, el don del Espíritu Santo, el respaldo, la capacidad para seguir adelante en la predicación del verdadero evangelio del Señor. Y por eso hoy nosotros somos testigos también de este maravilloso evangelio. Somos testigos y somos felices en el camino del Señor. Y nosotros hoy nos cuidamos de no perder esta salvación maravillosa y a todos les decimos que vengan, que nos juntemos, que nos congreguemos para que entre todos podamos seguir adelante y luchar hasta el fin y poder lograr esa salvación tan grande que Dios nos ofrece. Y hoy tenemos la presencia del Espíritu Santo con nosotros, que Él nos ayuda mucho en todo. En el verso número 4 dice que esta palabra que fue anunciada por el Señor, dice testificando, y que luego le fue dada a los apóstoles y luego a los que lo sucedieron, dice, testificando Dios juntamente a través de la boca de aquella gente, testificando Dios juntamente con ellos, haciendo señales, prodigios y diversos milagros y repartiendo el Espíritu Santo según su voluntad. Qué hermoso es, hermanos. Porque este verso nosotros lo hemos disfrutado, lo estamos disfrutando. Y cómo me gustaría que ustedes todos allá volvamos a leer este verso número 4. Todos vamos a leerlo, pero vamos a leerlo lentamente para poder deleitarnos y poder saborear la promesa y lo que Dios es y lo que Él fue y es el día de hoy. Leamos. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Eso lo vivimos el día de hoy. Nosotros hoy deseamos que todos los creyentes, que todos los que se congregan en la iglesia vivieran y disfrutaran todas estas maravillas que están aquí en el verso número 4. Ese es nuestro anhelo ardiente, que todos disfruten, que todos testifiquen con el poder de Dios, que todos disfruten de señales, que Dios haga señales en sus vidas y que ustedes también hagan señales orando por otros. Que ustedes disfruten de los prodigios, de lo que Dios hace con mucha gente, con nosotros y con muchos. Y que Dios los use a ustedes también para hacer prodigios a mucha gente. Que todos nosotros disfrutemos de los milagros y del repartimiento del Espíritu Santo, que todos tengamos el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo o los dones espirituales, que todos recibamos milagros y que nosotros también seamos portadores o predicadores o que seamos personas, instrumento en la mano de Dios para que Dios haga milagros a otros a través de nuestra predicación, a través de nuestra oración o a través de nuestra imposición de manos. Que Dios haga eso a los otros. Porque esto fue lo que hizo el Señor Jesucristo después que Él subió. Dice que una nube lo ocultó. Cuando Él subió, envió a sus apóstoles, sigan ustedes con el trabajo. Y los que han de venir, sus generaciones, porque esa promesa está en un salmo.
donde dice, tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos me servirán. Gloria a nuestro Dios. Entonces estaba hablando del Señor, que las generaciones del Señor Jesucristo le servirían, y nosotros hoy somos generación de nuestro Señor Jesucristo. Somos los hijos de los hijos de los hijos. Entonces por eso nosotros hoy estamos predicando a este Dios verdadero, vivo, poderoso. No es un Dios muerto, no es un Dios de una mitología o de una leyenda. No es un Dios de estatuas, de pinturas, esculturas. Él no es materia. Es un Dios en espíritu. Como es en espíritu, Él en todas partes Dios está mirándonos, mirando nuestros hechos. Y dice la gente, es que como Dios está en todas partes, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia? Dios está en todas partes, Dios mira y observa en todas partes, pero que Él esté, que se manifieste, eso no es así. Porque Él no se va a manifestar allí en los lugares donde la gente está pecando ahí constantemente, viven en sus pecados, inmundicias, orgías, lo que sea, y haciendo maldades, atrocidades. El Señor no va a estar ahí. Él está mirando, observando lo que el hombre hace, lo que la gente hace. Pero eso sí, usted le clama a Dios y le habla al Señor y Él le oye inmediatamente. Porque Él está mirando todo, el Señor. Y Dios también nos ha enseñado que tenemos que buscarlo en un lugar. Él nos ha enseñado que nuestro corazón es su templo. Y nos ha enseñado que cómo debe estar ese templo. En santidad. En santidad. No estar practicando el pecado, para que así Dios pueda habitar en ese templo. Pero Él nos dice, pero congréguense, porque es que en la congregación me encanta oír las alabanzas de todos, el cántico de todos y el clamor de todos, me encanta escucharlo en congregación. Eso dice el Señor en los Salmos, que cuando nos toque el turno de leer Salmos, ahí vamos a encontrar tantas maravillas y tantos tesoros. Así que, hermanos y personas por primera vez, esto es lo más grandioso que Dios pudo haberle dado al hombre, darse a conocer. Y nosotros, que estamos disfrutando un poquito, porque nosotros deseamos disfrutar más grandiosidades, digo yo, más grandezas de esa multiforme sabiduría de Dios, de esa grandeza de Dios, de esa potencia del Señor, de esa majestuosidad de nuestro Dios. Nosotros queremos disfrutarla y queremos engrandecerlo a Él y ver a Dios de esa forma. Y así de esa forma, pues nosotros vamos a lograr y a poder vivir la vida que Él quiere que nosotros llevemos. Entonces dice que Dios, habiendo permitido, y también el Señor viviendo en los corazones de apóstoles y toda la gente que hasta el día de hoy se predica este evangelio, dice en el verso número 5 que el Señor no sujetó a los ángeles, no le dio ese privilegio a los ángeles, porque Él hubiera podido enviar a los ángeles a predicar el evangelio en todo el mundo, pero Él no quiso, dijo no, los ángeles no. Los ángeles son espíritus. La gente no le va a creer a espíritus. Entonces yo voy a enviar un hombre de carne y hueso. Entonces me tocará volverme hombre de carne y hueso para hacer esta labor. Gloria a nuestro Dios. Gracias al Señor. Para Él no hay nada imposible. Y por eso dice que Él no le dio este poder o este trabajo a los ángeles del mundo venidero, de la vida eterna, acerca del cual estamos hablando, la vida eterna, la salvación del Señor, en lo que Él ofrece. Dice que no se la dio a los ángeles para que ellos hicieran el trabajo. Pero si alguien en cierto lugar, es decir, en un salmo, dice que hay un salmo, una palabra profética acerca de lo que es el hombre como ser humano y lo que son los ángeles.
Entonces dice, pero alguien testificó en algún lugar, esto está en los Salmos, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? ¿Qué es el hombre? El hombre de carne y hueso se destruye, se acaba, fenece, se vuelve polvo. Dice, para que tú le visites, Señor Dios, Dios poderoso. ¿Qué es el hombre? Nada, nada. Dice el verso 7, le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Sí, eso hizo con el ser humano. Dice que hizo al hombre menor que los ángeles. Claro que sí, los ángeles son más poderosos. Ellos traspasan muros, ellos están en segundos, están de aquí de este lugar al otro continente, en un segundo. Entonces dice, le hiciste menor y le coronaste de gloria y de honra, refiriéndose que entre esos hombres, seres humanos que el Señor hizo menor que los ángeles, ahí también hizo al Hijo del Hombre, o al que se llamó Jesús de Nazaret, el promotor de salvación. Dice, le pusiste sobre las obras de tus manos. Entonces, qué maravilla lo que hizo al ser humano. El verso 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, hablando de Cristo Jesús como hombre, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho en un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces él tuvo que sufrir, padecer la muerte como ser humano para morir por todos. Porque Dios en la antigüedad había enseñado en la ley que un hombre o alguien tenía que morir por los otros, que alguien diera la vida por el otro. Y había enseñado Dios que con el derramamiento de sangre habría perdón de pecados. Por eso el Señor no envió ángeles a predicar el evangelio, porque entonces los ángeles no podían derramar su sangre en la cruz del Calvario. Entonces Dios por eso hizo las cosas como Él vio, que era por hacerse hombre, un hombre normal como los demás hombres. Y entonces por eso esos hombres, esa gente es como un poco superior realmente a los ángeles, no en poder, ¿no? Pero sí tuvo Dios en cuenta al hombre de carne y hueso, porque del hombre de carne y hueso Él estaría tomando para salvar la humanidad y para que la vida eterna siga su curso. Bendito el Señor, porque ese es el poder de Dios, esa es la bondad, la misericordia, y eso es la inteligencia y la ciencia de nuestro Dios, lo que Él hace tan perfecto y que nosotros como humanos a veces no entendemos, pero el hecho de no entender no significa que no creamos, tenemos que creerle. Y algún día Él nos explicará o nos enseñará, o simplemente Él guardará el misterio y nosotros tenemos que respetar esos misterios. Pero aquí estamos destacando esta obra grandiosa, la obra maravillosa de lo que Dios hizo, de hacerse hombre, ser humano, para poder salvar a los demás hombres o a la demás gente, hombres y mujeres, para salvarlos. Los ángeles no hubieran podido hacer el trabajo porque ellos pues no tienen sangre, ellos no son físicos. Bien, y por eso aquí en el verso 10 seguimos. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, es decir, nuestro Dios, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, aquí refiriéndose al Señor Jesucristo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. Entonces nuestro Dios dice que perfeccionó con todas las aflicciones y persecuciones y tribulaciones que sufrió el Señor. Dice que con eso Él perfeccionó
lo perfeccionó para que él fuera el hombre perfecto. Porque dice que él fue el hombre perfecto. Y para poder él cumplir y ser el autor de salvación, esa carne que Dios había tomado, dice que la perfeccionó, le ayudó porque hubo un comportamiento de ser humano. Él nunca se comportó como Dios, sino como un ser humano normal. Por eso es que sufrió todas las tribulaciones, por eso él lloró, por eso él llegó a sentir hambre y a llorar y a tener tristeza. Por eso él llegó a un momento en que clama, porque como hombre clamó: no me desampares, ayúdame, estoy solo. Porque como hombre hizo todas las cosas. Entonces dice que hubo esa perfección en él, que por eso se le llamó ese hombre perfecto, y esa perfección hizo que él fuera el autor de la salvación. Que Dios aceptara y dijera: sí, acepto ya, que este hombre perfecto sea el promotor, el autor de salvación. Todo aquel que crea en él, que lo acepte, tendrá vida eterna. Aunque miles de religiones han salido y hay mucha controversia en este aspecto, sin embargo nosotros, por controversia que haya, porque ellos están confundidos, nosotros lo creemos. Nosotros sí creemos, porque hemos vivido las experiencias espirituales con Dios. Hemos visto la mano de Dios, hemos visto los milagros, hemos visto los prodigios. Hemos visto todo lo que Dios ha hecho a la gente, ha hecho a nosotros y a la gente también. Por ejemplo, el hermano contaba un testimonio que un ángel se le presentó a una familia que era de Ucrania y que iban a vivir allá a su país, creo que era el testimonio, pero estaban en Holanda, creo, en Holanda. Bueno, si cambio el nombre del país no interesa. Entonces, ¿qué sucede? Que un ángel de Dios le habló porque se iban a ir antes de la guerra, y el Señor sabía que si se van para allá, pues está ahí la guerra, a lo mejor perecen. Entonces, un ángel con cara de María Luisa, ¿no? Porque eso fue lo que hizo Dios. Envió un ángel con cara de María Luisa para que le dijera que no viajaran y que se quedaran quietos. Luego ellos se dan cuenta que sí. Sí, es que esa hermana María Luisa es de la iglesia. Es de la iglesia, y aquí yo vine a la iglesia y Dios me habló. Y Dios habló a mi corazón y me dieron en la profecía, y Dios me está hablando. Dios existe. Dios existe en este lugar. Sí, es cierto. Si el Señor le hubiese hablado con un ángel, un espíritu, un ángel que él no conoce, pues él ni siquiera puede distinguir la iglesia, no cree ni escucha profecía, porque él ve que no hay ninguna evidencia que me convenza que ustedes son iglesia de Dios. Entonces Dios es sabio y sabe cómo hace las cosas para convencer a la gente. Mire, para que tú creas, entonces yo te voy a poner un ángel no con la cara de otra persona, sino con la de la persona que está ahí en la iglesia, para que tú creas. Para que tú creas que la gente que está ahí en esa congregación están porque yo quiero que estén. Es porque yo los llamé, porque yo los tengo, porque yo me manifiesto. Entonces yo voy a bendecir a la gente. Entonces eso es lo que hace el Señor. Así como en la antigüedad, cuando Dios usaba a los profetas para hacer milagros. Entonces la gente decía: es que ese profeta es tan poderoso. Miren los milagros que hace ese profeta. No, el milagro lo hace Dios. Pero Dios usaba al profeta es para que la gente creyera en la predicación del profeta, en lo que ese profeta les estaba diciendo, para que la gente crea. Entonces Dios por eso lo usaba para hacer un milagro, para que la gente dijera: sí, le creo a este hombre porque mire los milagros que está haciendo, sí, le creo. Eso es, nosotros como humanos siempre estamos pidiendo y exigiendo pruebas y señales para poder dar crédito a alguna cosa, algún asunto. Bien, entonces, así es Dios. Dios empieza a manifestarse y a dar señales a los humanos, a la gente, para que ellos crean su palabra, crean a los que Él envía o pone a predicar, a enseñar, a trabajar. ¿Cuántos milagros y señales que hubo en la época que el Señor Jesucristo estuvo en la tierra? Dice que muchas, miles, pero eso no lo pudieron escribir.
Y cuando la época de los apóstoles igualmente. Entonces la gente maravillada, la gente diciendo, no, pero ¿qué poderes tiene aquellos hombres? Tienen tantos poderes. Era tanto lo que la gente veía que había un mago que él le dice a los apóstoles, yo por dinero, ¿cuánto dinero quieres? Y me das del poder que tú tienes para que yo también haga lo mismo que tú estás haciendo. Porque pensaba que era el poder del ser humano, y no es el ser humano el que tiene el poder, es Dios. Sino que como Dios manda a ese personaje, pues entonces Dios tiene que respaldarlo para que la gente crea su predicación. Porque lo que Dios quiere es que cada uno predique, que se conviertan a Dios, que amen a Dios, alaben a Dios, que se aparten de la maldad, de lo malo, que vivan la vida buena, justa, y verán que tendrán la vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, por eso Dios tiene que estar respaldando y manifestándose a su gente. Entonces, aquí en el verso 11, porque ya leímos el verso 10, dice el 11, porque el que santifica y los que son santificados, es decir, Dios santifica a sus creyentes, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces aquí refiriéndose al Señor Jesús, dice, diciendo, y en el Salmo 22, que no lo vamos a leer, dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿Quién estaba hablando? El Señor Jesucristo. En el Salmo 22 dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Porque él decía mis hermanos, porque él se estaba comportando en ese momento como un hombre común y corriente, un hombre común y corriente, el Hijo de Dios. Entonces por eso decía, anunciaré a mis hermanos, es decir, a los creyentes, a los que se han de convertir después de mí, después de mi partida, entonces se convertirán, entonces son mis hermanos como seres de carne y hueso. Y en medio de la congregación te alabaré. ¿Por qué? Si nosotros estamos aquí congregados y viene el Espíritu Santo, está con nosotros, comenzamos todos nosotros a alabar al Señor, a glorificar a Dios, a ensalzar al Señor. Entonces ahí estamos alabando a Dios en compañía de este hermano Jesucristo, hablando según la carne. Y otra vez en el verso 13, hay otro en Isaías 8:17 que dice, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Mire que aquí ya no dice hermanos, sino hijos. Entonces dice, yo confiaré en él, era el Señor Jesucristo hablando de Dios el Padre. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Los hijos somos los creyentes. Todos los creyentes, todas las personas que se han convertido y se convertirán, pues entonces son los hijos también del Señor. Después de ser hermanos, ahora les dice hijos. Sí ven los misterios de Dios, pero nosotros no nos confundimos. No nos vamos a confundir. Porque en una parte, mis hermanos, está hablando de Jesús como humano. Y aquí cuando dice los hijos que Dios me dio, ya es como el Hijo de Dios cuando dice el Hijo. Somos todos nosotros, seremos hijos de Dios. Y dice por allá en Primera de Juan, dice es que los hijos de Dios no practican el pecado. Así que todos aquellos que no practiquen el pecado, considérense como hijos de Dios. Entonces vemos aquí estos grandes misterios maravillosos, pero el Señor es el mismo, nuestro Dios es el mismo. Gloria al Señor. Verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Dice que los hijos participaron, digamos, los seres humanos participan de los sufrimientos, de las tribulaciones, todo eso. El Señor Jesús también le tocó participar de lo mismo para poder vencer al enemigo, al diablo. 15. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, dice que Dios no quiso pues emplear a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Cómo les parece?
Dios no se le olvidó su promesa que le había hecho a Abraham a través de esos 3 ángeles. ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue la promesa? Serás padre de muchas naciones. Serás padre de muchas naciones. No vas a ser padre de una nación, como cuando le dijo a Moisés, yo voy a levantar un pueblo, una nación, se llamará Israel. No, Abraham le dijo, serás padre de muchas naciones. Esa fe de Abraham, y esa es la fe de nosotros hoy, la misma fe de Abraham. Entonces dice que él tuvo misericordia y llamó o hizo un llamamiento a la descendencia de Abraham. Por eso nosotros hoy nos consideramos descendencia de Abraham. Porque Dios le hizo la promesa a él de que sería padre de muchas naciones y el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo, en todas las naciones. Y el que crea tendrá vida eterna. Bendito el Señor. Entonces, somos descendencia de Abraham. Gracias a nuestro Dios. Y en el 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, Cristo Jesús, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados, para perdonar los pecados del pueblo, pero de los que se convierten, de los que creen en el Señor, creen en un Dios en espíritu y en verdad. El verso 18, pues en cuanto él mismo, Jesucristo mismo, padeció siendo tentado, es poderoso también para socorrer a los que son tentados. Nosotros los humanos, nosotros pues tenemos esa debilidad como humanos y entonces el enemigo puede venir a tendernos trampas. Tentar es probar, ponerle una trampa a alguien para que caiga en esa trampa. Entonces nosotros pues todo el tiempo nosotros estaremos seguramente siendo tentados o probados por el enemigo, porque él nos pone muchas cosas continuamente. Pero nosotros, nuestra oración es más poderosa. Tenemos esa arma tan poderosa que es la oración y el aferrarnos al Señor, que por eso no tememos. No le vamos a tener miedo al enemigo, sino que vamos a seguir adelante. Y cada día el Señor nos dará fuerzas y nos dará más poder, más capacidades para que nosotros podamos enfrentar al enemigo. Nos vestiremos con esa armadura del Señor, no la dejaremos la armadura. Y asimismo nosotros vamos a vivir la vida feliz, porque vamos a ser felices en la vida, en medio de todas las vicisitudes que se presentan, en medio de todas las situaciones tristes, dolorosas, pobreza, que carencias, que enfermedades, que accidentes, que, bueno, tantas cosas que suceden. Pero nosotros, si andamos de la mano de Dios, andamos con el Señor, creyendo en Él, amándolo, con todo nuestro corazón, orando siempre y confiando en Él, pues Él nos va a ayudar a nosotros para que podamos sobrepasar y podamos caminar sobre brasas de fuego. ¿Ve? Es eso. Invito a las personas recientes, personas por primera vez, que vayan a la iglesia. Vayan a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, para que usted escuche profecía, para que usted tenga la experiencia de qué es que el Espíritu Santo le hable. Y para que le impongan manos, si está enfermo, para que Dios sane también sus cuerpos, quite las enfermedades. Vamos a estar orando. Padre Santo, Padre Celestial, gracias Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Creador y nuestro Dueño. Eres el Señor de nuestras vidas. Eres poderoso, eres justo.
Eres misericordioso. Tu amor es eterno y tu misericordia es para siempre. Tus promesas son fieles y verdaderas. Y tú nos consuelas a través del Espíritu Santo, a través de sueños, profecías y a través de visiones. Siempre tú nos has estado consolando y siempre nos instas a seguir adelante. Padre Santo, ayúdanos para que nosotros, los humanos, somos humanos, Señor, y estamos expuestos a toda clase de debilidades, de trampas del enemigo, expuestos a caer en cualquier momento de la vida, pero tú nos ayudarás. Tú nos darás fuerzas y tú quitarás de nuestra carne esas debilidades y las destruirás y harás de nosotros hombres y mujeres perfectos, así como el Señor Jesucristo fue un hombre perfecto. Así también queremos ser nosotros, perfectos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que cada día tú, Señor, quieras enderezar nuestras vidas espirituales, porque nosotros no podemos por sí solos. No podemos, Señor. Nosotros queremos hacer tu voluntad, pero no podemos porque nuestra carne es como fuerte y hay espíritus malos de por medio también que vienen a poseernos y no nos permiten cambiar. Señor, ten misericordia de todos nosotros. Ten misericordia de todos aquellos que anhelan y desean cambiar y vivir una vida nueva para ti, y vivir una vida agradable, que sea una vida de hacer tu voluntad, para poder nosotros disfrutar un día también de la vida eterna. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Padre Santo, también te pido en este momento por las enfermedades, por las personas, hombres, mujeres, niños, de todas las edades, que tienen enfermedades terminales, muchas enfermedades en sus cuerpos, hay enfermedades nuevas. Te pido, Señor, que todos aquellos están clamando a ti por sanidad en su cuerpo, porque tú, Señor, quite las dolencias. Quita, Señor, toda enfermedad y destruye todo el mal que el diablo ha puesto en sus cuerpos. Brujerías, hechicerías, maldiciones. Corta todo esto, Señor. Ayuda, Señor, a cada persona. Escucha su oración, mira sus lamentos, escúchales. Extiende tu mano poderosa hacia tú, bendiciendo y sanando y limpiando y libertando a todos. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Bendito el Señor. Vamos a cantarle al Señor el coro 171. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. La honra y la gloria para nuestro Dios. Muchas gracias, mis queridos hermanos, hermanas y todas las personas que se han conectado el día de hoy. Que mi Dios me les bendiga grandemente. Un abrazo fuerte para todos ustedes y para los niños muchos besos. Gracias y hasta pronto.